tardes. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones y acá contigo como todos los días de semana, aunque de lunes a viernes. Bueno, y quería empezar hoy día por decir de que en redes se ve como hay una impulsividad y agresión hacia venezolanos, hacia extranjeros y por la parte de ellos también. Entonces, yo quiero explicar algo antes de ver los casos sobre lo que es la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Es el no tolerar el odio al extranjero, a lo diferente. Ahora, todos los peruanos sentimos ese odio o hay intensidades. Habrá gente, ¿no?, que tiene mucho dinero y no le interesan los venezolanos, lo que ocurre, no le interesa. En cambio, hay sectores donde sí están preocupados por, entre comillas, los daños que creen que pueden hacer los venezolanos. Vamos a ver, porque contigo conversamos siempre sobre el origen de las cosas, ¿no? Si viene un venezolano o un extranjero como artista, lo aplaudimos, no hay otro como él, porque está en el escenario, está de lejos. Pero cuando de repente siento que se empieza a acercar, y entonces ahí cuando está lejos, admiro la alegría que tienen, que son esbeltos, mucho me gustan los venezolanos cuando viene un artista, ¿no? Ahí sí alabo. Pero cuando empiezan a venir y ya se acercan, ya están muy cerca, ya se meten por el país, ya me pueden quitar mi comida, ya me pueden quitar mi trabajo. Allí ese miedo y ese temor es que hace que yo sienta un odio y que se vaya. Ahora, la pregunta es, ese odio ya sabemos que no lo sienten todos de igual manera. Hay sectores sociales, culturales, que no les interesa. La pregunta es, en determinados sectores que sí les da mucha rabia que estén los venezolanos, pero no es porque es Venezuela, porque al artista venezolano se le aplaude, sino porque creen que vienen a quitarme lo que tengo. Entonces, dentro de estos sectores que tienen mucha cólera, cada uno va a vivir ese miedo y esa furia de acuerdo a su historia personal. Cuando yo siento algo, allí hay varios factores. Cuando yo siento una cólera feroz contra tal cosa, contra tal persona, venezolano o peruano, colombiano o de donde sea, yo voy a tener tres ingredientes de acuerdo a los cuales voy a sentir. Puede ser que hay algo genético en relación a que soy muy colérica, por ejemplo, pero eso es poquito. Hay un factor determinante que es la infancia, que es enorme ese factor. Cómo yo manejo mi cólera, cómo manejo mi impulsividad, cómo manejo las situaciones cuando la gente no hace lo que yo deseo. Yo no deseo que mi hijo traiga mala nota y la realidad es que la trae. Y en vez de darme cuenta de que algo he tenido mucho que ver yo, simplemente le pego, actúo. No pienso, no razono. Igualmente, cuando tenemos cólera, furia, más en la pandemia, donde hay un temor al futuro, hay temor, yo no sé si me alcanza para mañana, hay gente que dice nos vamos a morir todos, esos miedos, esos terrores se van a exacerbar más cuando ya no sé qué va a pasar y encima viene un extranjero. Pero más o menos pasan. Pero cuando ya veo que un venezolano ha matado, y ya me olvido de que hay peruanos que matan. Ahí ya los veo monstruos y ya los odio. Y como los odio, no razono. Y como no razono, hago mensajes en el Facebook, hago mensajes
y como hay otros que están igual que yo, entonces se unen para ver cómo los atacamos. Y como sabemos por la psicología social que cuando dos personas se juntan, ya la cólera no es de dos, sino por lo menos de dos y medio. Imagínense ustedes en las redes, muchachos sin trabajo, que han perdido su trabajo, con miedo o gente con miedo al futuro, se juntan para encontrar al causante de las desgracias. ¿Quién es? ¿El venezolano o el colombiano? Entonces ya no razono si no actúo. Y esto puede ser muy peligroso. Y más cuando, por ejemplo, cometen un delito. Pero ha habido un acontecimiento la semana pasada, una circunstancia donde a un huanuqueño o huancaíno lo han tirado de un puente. Entonces, allá hay el pretexto. De repente los peruanos también lo pueden hacer, pero acá es venezolano, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, el ser humano, le cuesta reconocer sus fallas y tiene una tendencia enorme a culpar a otros de las desgracias. Hasta ahí, para comentar, ¿no? Entonces, interesante lo que estamos comentando para que sepas de que todo depende de cómo estás tú, ¿no? A mí me gusta dar una mano a gente que sea extranjera, porque yo pienso cómo sería si mañana un hijo mío o una hija se van al extranjero. Mi hija vivió en el extranjero y la recibieron como reina. Entonces, ¿por qué no también recibir a las personas así? Ahora, que haya personas que tienen mucha frustración porque en su país no pueden vivir, porque hay pobreza, acá también. Acuérdense, cuando hemos ido a Venezuela, montones de peruanos y nos recibieron bien. Entonces, yo creo que lo que hace falta es que en todo, no solo en xenofobia, en todo, cuando tienes una cólera, respiras, no actúes ni con cara, ni con pies, ni con manos, y piensa. Ahora, eso es difícil, eso se aprende en la casa con padre o madre tolerante, y si no, aquí, acá estamos, para eso. Y tú sabes un montón, por eso es que hoy te he querido explicar al detalle, ¿no? Entonces, como una manera de explicar al detalle es con ejemplos. Vamos a tratar un ejemplo para que tú veas cómo funcionamos. El caso es de Jessie. Ella dice que siempre tuvo una familia feliz, hasta que se enteró que su esposo, por un mensaje, ¿no? Dice, me enteré de que, dice, me dijo que enteró de un mensaje. Entonces, ella se enteró que que él era infiel. Pero ¿qué dijo él? Estás equivocada. No soy infiel. Este mensaje era para un amigo. Y ella y tú, Jessie, quisiste creértela. ¿Sabes por qué? Eso se llama mecanismo de defensa de negación. Como sería tan doloroso. Miren, porque esto lo hacen a los 6 años, los niños. Y cada uno es diferente personalidad porque usamos diferentes tipos de muros. El muro que tú usas es negación, se llama negación. Sería tan doloroso, hubiera sido tan doloroso en esa época que tengas que asumir que él te engaña. Ya no es el hombre con el que te casaste. Pensarías, he estado tonta yo. ¿Qué no tengo? ¿Por qué se buscó otra? ¿Cómo voy a vivir? Nunca voy a vivir en paz, ¿no es cierto? Entonces, cuando él te dice, tapa la herida con su esparadrapo y su gasa, y te dice, no es verdad, es para un amigo, tú te la crees como niña, para no sufrir. El ser humano, los padres, por eso es importante la infancia. De 0 a 5 años el niño sufre enormemente con los padres porque se asusta. Si lo gritan se asusta, si pegan le asusta. Todas las emociones de él suben y bajan. Todas las emociones. Entonces, cuando ya el niño no puede más porque es chiquito, y no es porque los padres sean malvados, pero basta con que le abro los ojos, se asusta porque todo lo ve extremo. ¿Qué hace la criatura a los 6 años o 5?
A los 6 hace mecanismo de defensa. Entonces, como tú, ya no. Ay, mi mamá no me quiere. No es mentira, sí me quiere bastante. Yo soy el preferido. Otros, ¿cómo hacen? Se olvidan de las penas los niños y se vuelven teatrales, recitan, son histriónicos. Otros se van a la idealización. No, mi mamá es perfecta. Ella es perfectísima. Otros ya no les duele nada, simplemente razonan. Claro, son como Google, como una Mac, como un robot. Claro, si mi mamá me pega es porque ella me quiere. Ella me dijo que me quería y entonces lo más probable es que yo soy el malvado. ¿No es cierto? Es mecanismo de racionalización. Y lo peor es que estos niños con mecanismo de racionalización ya no sienten nada, son los primeros del colegio y la madre está feliz y no sabe que adentro hay un paquete terrible que va a levantarse de todas maneras. Entonces, ella, ¿qué pasa? ¿Lo creyó? No, te hiciste la que creías, que es muy diferente porque era muy complicado creerte. Te ibas a separar, no te ibas a separar, ¿cómo iba a ser? Ibas a estar detrás si venía tarde. Por eso es que muchas personas, cuando tienen un problema, no lo ven, no lo ven. Ven que el hijo está con ojos rojos, no quieren ver que es marihuana. ¿Y cuántas mujeres he tenido que llegan a la consulta y llegan y doctora, mi hija me dijo que mi marido la manoseaba, pero la verdad es que le pregunté, él dijo que no, y yo no le creí. Y ahora mire lo que ha pasado, la chica está embarazada. Entonces, el ser humano niega para no sufrir. Entonces, porque imagínate, amas a tu marido y el padrastro y de repente manosea a la hija, tendría que separarme. ¿Cómo voy a hacer el amor con él cuando él manosea a mi hija? Es muy doloroso, tendría que separarme, porque mi hija es primero. Entonces yo opto por, no, no es verdad. Tú mientes. Se acabó la historia. Entonces, ella dice que un año más tarde lo volvió a descubrir. Y me parece muy bien porque si él no quiso hacerse una terapia, te separaste. Quiere decir, Jessie, que a ti te han querido en tu familia. Porque si no, si te hubieran maltratado mucho, hubieras encontrado esto, el motivo para volverte masoquista y llorar como tantas mujeres. Y dice que ella decidió dejarlo, lleva 6 años de separada. Los hijos crecieron y él no se acercó a los chicos. Seguramente daba pensión o venía, pero no se acercaba porque Jessie dice que ahora sí se acerca y los emociona con que va a venir y nunca viene. Primera cosa, lo que duele, Jessie, es acercarse a la realidad. Tú no te acercaste a la realidad la primera vez, ¿no es cierto? Bueno, igual va a pasarle a tus niños. Cuando tú les dices, ay, va a venir tu papi y él no viene, no se acercan a la realidad. ¿Cuál es la realidad que hay que decirles por amor a los chicos? Tu papá, cuando te ha llamado y ha pensado en ti, es porque estás en su cabeza y él te quiere. Pero ¿qué ocurre? Un chico quiere ir al colegio, toma el dato de la tarea y no la hace, porque es inmaduro. Quiere venir y no cumple, pero eso, hijo, nos tiene que servir para que ustedes no tengan esa parte infantil. Cuando uno promete, tu palabra es la ley, así no haya un papel escrito. ¡Qué bonito! Entonces, este dolor que tienen se va a convertir en algo positivo. Y hijitos, a veces especialmente el segundo hijo de los varones, hijito, a veces uno tiene tendencia a repetir, cuando uno odia a un padre, lo mete dentro, y como un muñeco, y entonces también tomo las cosas negativas. No vaya a ser, hijito, que tú también seas así, no. Papacito, tu palabra es ley, tú prometes algo y lo tienes que hacer. Yo hoy día en la mañana pensaba, tenía que ver unos papeles urgentes con un notario. Y entonces estaba tratando de descansar. Dije, voy a dormir media horita. Me había olvidado que tenía un programa con la televisión, ¿no? Y entonces, que ha demorado más de lo debido, por eso hemos salido tarde.
Entonces, yo quería seguir descansando con un sueñito riquísimo, pero dije no. Y me acordé de una frase que decía mi abuela: primero es la obligación y después la devoción. Primero la obligación. Eso me persigue y me parece bien. Entonces, levantándome todo así, cumplí, hablé con la notaría y me volví a descansar. Así, cuando ustedes hablen con sus hijos, hay que asumir la realidad. La mentira más, la mentira más hermosa es horrible. Mejor es la verdad, aunque sea fea. Y no decirle tu papá es tal cosa, no es un niño, dice una cosa y no cumple. Pero ustedes son diferentes y por eso no crean de que yo soy la perfecta. Yo también tengo estos problemas, pero qué bonito que ahora todos vamos a cumplir, ¿no es cierto? Pobre el papá, no lo han educado bien y él parece que no se ha educado bien. Punto. Entonces, cuando llama por teléfono el padre y dice voy a ir, ustedes le dicen prohibido, prohibido entusiasmarse. Lo lindo es que pensó en ustedes, pero si viene, no se sabe. Así es que en nada. Y ustedes, qué bonito que esta situación de no sabe si va a venir, no, probablemente no viene. Hay que hacer la idea de lo peor, no viene, ya está, para que no sufra. Pero qué lindo que ustedes nunca van a hacer sufrir a nadie. Miren cómo de una cosa negativa se saca enseñanza y así es todo. No hay nada negativo total. Entonces, pero acá Jessie nos dice algo que le preocupa, que los hijos han crecido y los niños son rebeldes. Incluso me quiere dar consejos, yo no sé si los niños o el marido. Vamos a ver los dos casos, que si alguien se acerca a mí es solo para jugar. Doctora, ¿cómo podría ser para que los niños no se afecten más? Como te digo, tú tienes que decirle, el padre y la madre quisimos tenerlos, tú eres un hijo, ustedes han sido deseados, pero en esta sociedad muchas veces las venimos con problemas, yo también. Yo también, si hubiera estado muy bien, no, a lo mejor no me hubiera fijado en él, pero por mi sufrimiento, por lo que sea, me animé a estar con él. Pero lo lindo fue que se juntaron dos niños y tú naciste, ustedes nacieron. Eso es lo chévere. Viva que nos juntamos. Después ya no nos entendimos, nos separamos. Si el marido es el que te dice que no, que cuidado con que te encuentres con alguien que juega contigo, nada más. Lo que quiere él no es que te ama, lo que quiere es que los hijos tengan nana a tiempo completo. No le haces caso y punto. Ahora, si los hijos te dicen, mamá, no tengas, porque van a jugar, allí hay algo que pasa contigo. O no has tenido mamá o papá y te haces la bebé y ellos han captado y se atreven a darte consejo. Allí tienes que decirle, hijito, muchas gracias por tu consejo, pero mira, yo soy grande y tú pequeño. Así es que a la mamá no se le dan consejos, hijito. La madre sabe lo que hace. Probablemente es bueno tu deseo de que yo no me deje que jueguen conmigo, ¿no es cierto? Probablemente, pero también hay un interés tuyo. Tú quieres que la madre siempre esté con ustedes. Eso es un asunto, hijito, que no te concierne. Ese es el primer punto y es. El segundo, tú dices que los chicos están rebeldes. Preferible es un muchacho rebelde que un deprimido. Pero eso no quiere decir que, que no se le va a tratar. A los dos hay que tratarlos. El rebelde está diciendo, algo me ha disgustado acá. Y lo guardó, se lo guardó en la infancia. Acuérdense que todo es de la infancia y ha germinado, así como el coronavirus horrible que creo que incuba 8 o 10 días, mi hermana incubó 11 y recién después se puso mal, entonces también incubamos los problemas, incubamos de 0 a 5 años nos inocula, ya tenemos el bicho ahí, entonces de la rabia, de la pena, del rencor, de los celos, que no es exacto, sino que es lo que han visto nuestros ojos de niños. Entonces después, en la adolescencia, brota.
Entonces, no es que hay que taparlo, sino que hay que explicárselos. De repente el segundo es más celoso y para eso es importante primero que tú los pongas en una terapia. Cuando son adolescentes rebeldes ya no hay tiempo para que la mamá se forme. Es preferible que vayan a una terapia. Ahora, si no puedes, ¿qué vamos a hacer? Quizás hacer que vayan a una terapia grupal, los chicos, que hay terapias todo el año para adolescentes, o tú también, pero nunca quedarse sin ayuda profesional que nos pueda decir, porque si no la mamá dice, ¿y tú qué tienes? Tú no tienes nada. ¿Acaso no he trabajado para ti? ¿Qué vamos a hacer si no vino tu papá? ¿Qué vamos a hacer? Y no se dan cuenta que desde niños hacen sus ideas. Mi mamita no me quiere, se sienten morir, quiere a otro. Es desesperante, es un dolor. Todos los dolores de los niños son agonías. Así es que a trabajar y de ti, ¿cómo estás tú, Jessie? Eres una profesional, has estudiado, vas a estudiar, trabajas. ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? ¿Qué has hecho en este tiempo? Seguramente te autosostienes, pero tienes que ver si estás progresando o no, porque los hijos se van a ir y tú te vas a quedar, ¿no? Bueno, vamos a ver otro caso, pero para recordarles qué importantes son las terapias. Hay montones de centros psicológicos, pero yo conozco a los que trabajan con nosotros. Yo no atiendo, miren, yo no atiendo, yo soy la cara de la imagen, pero no atiendo. Los que se fajan son los terapeutas. Entonces ahí es donde hay que buscar ayuda. Muy bien. Ahora vamos a conversar de otro caso, pero estamos viernes. Y el viernes y mañana es sábado. Acuérdense que a las 5 de la tarde no se comprometen. Ese es un horario reservado para usted, que se llama Encuentros con la Clínica, con tu clínica. Bueno, ahora vamos a conversar un caso de Yolanda. Vamos a ver qué le pasa a Yolanda. Yolanda tiene 41 años y dice que tiene su salón de belleza y trabaja hace 21 años. Te felicito. Pero cuando yo pienso en un salón de belleza o en un negocio cualquiera, se me viene a la fantasía cuando yo era niña. Y había una señora Merni, no me acuerdo cómo se llamaba en mi barrio, que era Lince, que puso una linda peluquería. Y era pues la novedad del barrio, y ella peinaba. Yo me casé, mi mamá se cambió casa, yo también. Cuando un día regresé por ahí, qué pena. Esa peluquería que era hermosa era un desastre. Entonces yo pensaba, ¿qué le pasó a la señora Merni? ¿Qué le pasó? Si ella tuvo la inteligencia, la lucidez para poner una linda peluquería, ¿por qué se le chorrió eso? ¿Por qué no siguió actualizándose? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fue a otro lugar? Entonces, quiero decirte de que no quisiera que te pase lo de la señora Bernie. Yo me imagino, Yolanda, que tú tienes un centro lindo, mejorado, y si no lo haces, y con diferentes servicios, ¿no? Bueno, dice, tengo mi salón. Hace 3 años sigo la carrera de psicología. Extraordinario, colega. Pero mi pregunta es, ¿por qué me pongo muy nerviosa? Y esa pregunta, por favor, tú que escuchas el programa, quisiera que la vayas respondiendo. A ver, tú piensa, me pongo muy nerviosa en los exámenes y pareciera que se me anulan las ideas o son muy cortas y me cambia la voz al hacer las respuestas. Y así ha sido desde el colegio. He tenido muy buenas notas cuando es escrito. Qué buena pregunta, Yola, porque eso les ocurre a muchas personas. Miren, siempre cuento que cuando mi esposo me trajo una mecedorita linda, yo le dije, a ver, me siento, ya me dijo, todo es que me siento, empieza el terremoto, hace años. Salí despavorida y nunca más me quería sentar en la silla, porque en mi cabeza quedó asociada como pegada con tris o con goma, sabe Dios, quedó pegada mecedorita a temblor, a terremoto.
la asocié en mi cabeza. Tenía que, en la emoción, tenía que haber hecho muchas cosas para que se separe o el tiempo se para, ¿no? En ese caso. Entonces, ¿qué ha pasado contigo? Cuando tú te paras delante del profe, cuando yo me ponía delante de la silla, ya me daba miedo. Igualito tú. Cuando tú te pones delante del profesor, te da miedo, porque estás asociando sin darte cuenta a algo que has olvidado quizás, a lo que sentía tu corazón con el terremoto que era padre o madre cuando no sabías algo, cuando te corregían, cuando te querían pegar. Entonces, cuando hay y ellos eran más grandes que tú, o un hermano, eran autoridad. Entonces ahora, cuando viene la autoridad, te asustas, ya no sabes, así te ponías de niña. Y esto es importante para las madres de familia, así se ponen los niños y ni cuenta nos damos. Le pegamos, le decimos, vaya por su cuarto. Miren cómo se ponen las criaturas. Entonces tienes que trabajar sobre eso. Para mí, que siendo psicóloga, no hay mejor para un estudiante de psicología que hacer terapia. Muy bueno, porque sin darte cuenta vas captando al profesor. Entonces, no vaya a ser que por ese miedo tú dejes de estudiar. No, señora. Y yo he tenido este mismo caso con una paciente que está estudiando psicología, que era mi paciente, que venía a mis talleres, trajo a sus hijos muy bien y que estudia psicología. Igualito estudia en la UNIFE. Eso le pasa. Y ya se arregló. Cuando uno descubre, se arregla. Pero no solo descubre una vez, sino que una vez, y ahí piensas, no, esto es de mi familia, de mi papá, de mi mamá, etcétera. Otra vez vas al terapeuta, esto es hasta que se graba en el alma, y ya no te preocupas si se va, no es la cabeza. Entonces, vente a los talleres o vente a terapia, porque estás teniendo clases de terapia cada vez que vas a tu terapia para que te atiendan, ¿ya? Entonces, qué bonito me parece. Ahora vamos a terminar porque me avisan que ya estamos sobre la hora. Así es que el caso de María Elena lo vemos luego. Yo he estado chocha de estar contigo y también de que vayas aprendiendo, ¿no? Y cuéntame si de repente pones en práctica lo que sabes con tus amigos. ¿Por qué no nos cuentas? Sí. Muy bien. Entonces mañana los esperamos a las 5 de la tarde. Un abrazo enorme para ustedes y algo aprenderemos esta semana, una música. ¿Escuchaste a Mozart? ¿Escuchaste a Schubert? ¿Escuchaste las 4 estaciones de Vivaldi? Ponlas, aunque sea un ratito, para haber aprendido algo. Abrazos y besos para ustedes y ya saben, tu clínica de las emociones está acá contigo. Abrazos.